¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, gracias por acompañarme de nuevo y después de este breve receso de los días de Semana Santa, es que hoy podemos estar nuevamente juntos para seguir hablando de Nehemías y de la necesidad que Nehemías nos está presentando en este libro. Ya hemos considerado la necesidad de restaurar en el capítulo 1, la necesidad de orar allí mismo en el capítulo 1, y ahora estamos considerando la necesidad de una visión en el capítulo 2. Permíteme recordarte lo que estamos entendiendo por una visión. Visión es aquello que el Espíritu Santo te permite percibir y que te compromete con Dios para su cumplimiento. La visión tiende a desarrollar una fuerte carga sobre nuestras vidas. Así que cuando tienes a una persona que tiene una visión específica hacia algo, realmente tienes a una persona comprometida con algo que Dios le ha dado, comprometida con aquello que Dios ha depositado y que se ha convertido en una carga en su propia vida. Y cuando Dios está llamándote o está dándote una visión, pone esa carga que de acuerdo al verso 10 tendrá oponentes, opositores, enemigos. Dice el 2:10, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Bueno, recordemos que Nehemías es el enviado del rey Artajerjes. El rey Artajerjes ha preguntado: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Qué cosa pides? ¿Cuánto durarás tu viaje? Y el Señor ha extendido su mano sobre la vida de Nehemías y ha recibido cartas oficiales del rey y también madera para poder cumplir la voluntad de Dios. Es increíble cómo la mano de Dios y su fortaleza es una realidad cuando nos da una visión. Todo el esfuerzo humano sería en vano si la buena mano de Dios no nos acompaña en este proceso. Así que aquí tenemos a Sanballat y Tobías, los enemigos de Nehemías, al llegar a Jerusalén. En verdad, oponerse a la reconstrucción sería oponerse al rey. Eso no iba a suceder. Ellos no iban a levantar una campaña directa contra el rey Artajerjes para acabar con su reino, pero pareciera ser que su trabajo sería desalentar al pueblo y desalentar a Nehemías. Esto es precisamente lo que les había funcionado muy bien a los enemigos de la nación de Judá 13 años atrás, cuando Esdras inició el proceso de reconstrucción del templo. Ellos habían sido desalentados y desanimados. Fue en ese momento que el Señor levantó al profeta Zacarías para decir: no es con fuerza ni con poder, sino con mi Espíritu Santo. Así que vemos claramente que los enemigos de Nehemías no querían perder su autoridad o su poder territorial. Al ser Jerusalén reconstruido, se volvería un peligro para ellos. Observemos los nombres que tenemos aquí. Sanballat es un nombre babilónico que hace mención al dios Luna y significa el pecado ha dado vida. Bueno, este no es un nombre que algunos de nosotros buscaríamos para poner a uno de nuestros hijos, claramente. El nombre Tobías, sin embargo, significa Jehová es bueno. Bueno, ese es un maravilloso recordatorio de la bondad de Dios. Al parecer ambos adoraban a Jehová, pero también adoraban a otros dioses de la región. Así que, querido amigo,
toda visión de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas, también tendrá enemigos. Los enemigos tratarán de obstaculizar los propósitos divinos. Por ello debemos estar listos para enfrentar la oposición. El apóstol Juan, cuando escribe la primera carta, nos recuerda en el 3:13: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Bueno, este es un buen recordatorio, porque Dios nos ha prometido persecución y vituperio si nosotros realmente le seguimos. El mundo te odiará. Así que hay 4 pasos que Nehemías está tomando en este tiempo. Número 1, Nehemías está entendiendo sus propias limitaciones. ¿Cuál es la limitación de Nehemías? Él no puede cambiar el corazón de Tobías y el corazón de Sanbalat. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre entonces? Solo Dios. Así que, amigo, no intentes cambiar el corazón del hombre, porque solo Dios puede hacerlo. Te digo esto porque lo entiendo perfectamente. Una de las limitaciones que como ministro del Evangelio tengo, como comunicador del Evangelio tengo, es el que otros no quieran realmente seguir al Señor. Es el que otros, a pesar de que podamos compartirles la fe, no quieran venir a los pies del Señor rendidos. Querer cambiar a las personas es entonces llegar a caer en la manipulación. Y esto es detestable delante de Dios. No debemos manipular a la gente para que sea transformada o cambiada. Este es el poder y la obra de Dios obrando en el corazón de cada individuo. Número 1, Nehemías buscó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Orando y esperando. La oración claramente de Nehemías es una oración no automática, sino es una oración que tuvo que aprender a esperar. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tu oración está desarrollando esa espera? ¿Tu oración está cultivando realmente esa espera que se requiere? Donde Dios no siempre va a contestar rápido, pero va a contestar. Y es en ese proceso de espera que Dios va a purificar y va a santificar nuestras motivaciones. Número 3, Nehemías organizó un plan factible. La razón es que Dios no está peleado con la planeación. De hecho, la planeación muestra nuestra fe en Dios. Recuerda que hay que calcular el costo de seguir y de servir al Señor. A veces cuando platico con jóvenes, hermanos que desean servir al Señor, pero que son novatos en esta tarea, me doy cuenta de algo. No son muy diferentes a mí del momento en el que yo comencé a servir al Señor. Nuestro ímpetu es mucho, pero nuestra sabiduría es poca. Pensamos que podemos hacer y lograr cosas y situaciones de manera muy vertiginosa y pomposa para rápidamente darnos cuenta que esto no sucede así. Así que hay que calcular el costo, hay que ser fieles, hay que perseverar. Y número 4, en cuanto inició la visión hubo oposición. Así que debes de estar preparado que cuando algo es de Dios tendrá oposición. Así que te voy a hacer 3 preguntas simplemente para ver dónde es que tú estás parado. ¿Hacia dónde te diriges hoy? Número 2, ¿hacia dónde va tu familia? Número 3, ¿hacia dónde va la iglesia local en la que te congregas? Nosotros debemos entender por qué existimos, por qué somos lo que somos. Por ejemplo, en el caso familiar, si esta pregunta la hiciéramos a ambos esposos, te darías cuenta que tendríamos respuestas muy diferentes. Si preguntáramos acerca de la vida en familia al esposo, él estaría en la isla de la fantasía. y lo sé porque muchas veces he estado allí. Pero si preguntáramos a nuestras esposas, ellas estarían en la isla de la realidad. A veces en la isla del pesimismo. A veces en la isla de la falta del perdón. No lo sé.
Al igual en una iglesia, si preguntáramos al pastor cómo va todo y después preguntáramos a los miembros, podríamos darnos cuenta de respuestas tan diferentes. Entonces, creo que la pregunta válida es, ¿qué quiere Dios que hagamos? Los hombres de Dios fueron específicos en su misión. Pablo fue apóstol a los gentiles, Pedro fue el apóstol a los judíos, Santiago escribió a los judíos perseguidos, Jeremías profetizó y ministró al reino de Judá y a sus reyes. Jonás es el profeta de los ninivitas. Observa cómo es que en el ministerio de Jonás él tuvo que pasar por 9 naciones diferentes. Todas necesitaban a Dios. Pero su llamado era muy específico. Jonás ve a los ninivitas y predica el arrepentimiento. Así que mientras más clara sea una visión, más dinámicos serán los resultados. Es tan fácil perder el verdadero enfoque de una visión y por eso es que continuamente tenemos que recordarlo y reenfocarnos en lo que Dios demanda de nosotros. Bueno, Proverbios 29:18 sigue diciendo lo mismo posiblemente desde la primera vez que lo has leído. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Así que quizás esta mañana te identificas con Nehemías, porque sabes muy bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges ahora mismo. O quizás estás un tanto confundido en la vida y no te identificas con Nehemías, porque no sabes a dónde vas. Bueno, si eso es así, te animo esta mañana a que puedas buscar al Señor y venir claramente reconociendo cuál es el propósito de Dios para tu vida y entonces comenzar a servir a Dios claramente en esa dirección o en ese rumbo que Él está trayendo a tu vida, a tu familia y a la iglesia local en la que tú te congregas, donde quiera que tú te congregas. Es importante que nosotros podamos reconocer el poder y la gracia de Dios obrando alrededor de nuestras vidas. Así que te animo a que lo hagas. Y bueno, permíteme venir y orar esta mañana por ti, por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia y claramente por nuestras personas. Oremos. Padre, gracias te doy esta mañana. Qué maravilloso es ver el cuadro que Nehemías nos presenta de esta oposición que se levantará cuando la visión está caminando. Bueno, algunos ven a los enemigos como algo contrario, como algo malo, pero claramente aquí vemos en Nehemías un cuadro interesante. La visión de Dios tendrá opositores, tendrá enemigos, y eso es bueno porque eso nos hace correr a ti, nos hace refugiarnos en ti. Pero yo quisiera orar esta mañana por mi persona, por mi familia, por mi iglesia y rogarte que tú nos des visión, que tú nos des claramente una realidad de lo que tú estás esperando en nuestras vidas y de nuestras vidas para que el nombre de Dios sea proclamado y exaltado desde lo más profundo de nuestro ser. Así que oramos que nos llenes de tu gracia en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia donde tú nos permites servir para tu gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.